en el ciano, fíjense, que ustedes tienen un triple enlace, calculo que saben eso más o menos, que el ciano es un... Triple enlace. El ciano tiene un triple enlace. Y el carbono tiene una carga negativa, ¿lo saben eso? Y está hecho. ¿Bien? Todo tiene, toda la molécula tiene una carga negativa, ¿lo saben? Entonces, ¿cuál es la resonancia posible en este caso? No, chicos, no veo el chat, me están... sos vos. Sí. Bueno. Entonces, con respecto a la resonancia del ciano, esto es un triple enlace. Entonces, digamos, la resonancia pasa para allá o pasa para acá, ¿sí? Entonces, esto genera una inestabilidad por las cargas que va adquiriendo el carbono. Por eso, la estabilidad, cuando uno habla de la estabilidad entre el ciano y el nitro, porque como ambos tienen el mismo efecto, ahí sí o sí tengo que recurrir a resonancia, que es lo que preguntaba Denise. Sí. ¿Cómo hago yo para comparar entre el ciano y el nitro sin los pKa, sabiendo que los dos tienen el mismo efecto? Porque en la teoría que yo les pasé, fíjense que dice que en la anterior, no sé si la van a copiar o cómo sería, pero les dice que tiene un efecto menos M menos I, menos M menos I. Entonces ahí sí, hacen la resonancia de todo el compuesto y se fijan cuál tiene más contribuyentes que sean más estables al híbrido. Y de ahí van a ver que claramente es el nitrógeno, porque el carbono va adquiriendo cargas con las cuales no es muy estable la molécula, ¿sí? Entonces van a notar también que cuando no esté el hidrógeno, la base conjugada va a ser más estable, eso indica acidez, y después entre estos dos, el nitro siempre va a ser más ácido. ¿Se entiende eso o lo explico de nuevo? ¿Se entendió? Perfecto. Sí, ¿Algo sí, más que quieran saber? ¿Se entendió por qué la resonancia? Y no alcanzaría con poner que, o sea, sin hacer la resonancia, aclaramos que tiene hibridación sp3, por eso es más electronegativo y tiende a, o sea, como que se lo explicamos, en vez de hacerle toda la sí, sí. resonancia. Si lo explican bien, o sea, que sepan que lo entendieron y no hacen la resonancia, va a estar bien, no les van a poner mal. Por ahí digo que sirve como extra, pero no es necesario a veces. No, fíjense igualmente que el ciano no tiene hibridación sp3. En el ciano el carbono tiene hibridación sp2. Eso, fíjense, porque... Sí, perdón. O sea, usted No, tiene ese un enlace quedaría. acá que yo no lo marqué bien en este caso porque, o sea, después sigue el benceno en este caso, ¿bien? No sé si era el benceno, pero bueno, o sea, ustedes tienen un enlace más acá, esto se cuenta como 1 o 2. Entonces, este carbono tiene sp2, sp, perdón. Entonces, la resonancia en este caso, la única posible, porque fíjense que el nitrógeno tiene los 2 electrones, y esto está, digamos, lo único posible es que yo haga esto. Y entonces lo que voy a obtener es el carbono. El carbono positivo y... No, al revés. Ahí esto no va, perdón, chicos. Bueno, a ustedes la resonancia les termina quedando acá un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. El nitrógeno con carga positiva, acá, los dos cositos, y bueno, el carbono con carga negativa, ¿bien? Acuérdense que acá está unido.
¿sí? O sea, me quedan 2 electrones acá, que le vienen de acá. No sé si se entiende. Entonces me está quedando un nitrógeno con carga positiva, un carbono con carga negativa, que es muy inestable. Por eso, frente al nitro, que genera una resonancia estable, el Sp sería el menos negativo. Cande, preguntan en el chat si la hibridación SP entonces es menos ácida que la SP3. No, no están preguntando si electronegativo pusieron. Electronegativa, perdón. No confundan electronegativo con acidez. Y la hibridación SP o SP3 no tiene que ver con la acidez, sino la estabilidad que eso le genere o no al compuesto. ¿Se entiende? No tiene que ver, o sea, lo que ustedes tienen que tener en cuenta con respecto a lo que son las hibridaciones es si puede haber resonancia o no. Si yo tengo SP, claramente es muy probable que sea más ácido porque va a haber estructura de resonancia. Por ende va a tener más contribuyentes, por ende va a ser más estable. A mayor número de contribuyentes, más estabilidad en la molécula. El SP3 no tiene hibridación porque no hay posibilidad de que la molécula hibride. Entonces eso puede que, si vos estás comparando acidez, genere que el compuesto sea menos ácido. Pero eso no es indicativo directo de que una molécula sea más ácida que otra. ¿Sí? Las hibridaciones lo que le permiten es que ustedes puedan ver la estabilidad de la molécula y así decidir si esa molécula es más ácida o menos ácida. Claro, bien, Guadalupe. En este caso, es lo que yo les estoy explicando. Entre el ciano y el nitro, la posibilidad de resonancia en el nitro genera contribuyentes más estables a la molécula que los contribuyentes que genera el sustituyente ciano, ¿bien? Pero ¿cuándo recurrir a la resonancia? Cuando ya recurrieron a todo lo que hay antes y con eso no pudieron descifrar cuál molécula es más ácida que la otra. Teniendo en cuenta pKa, pKb, todos los efectos, todo, ustedes vieron y llegaron a la conclusión de no sé cuál es más ácida o cuál es más básica, entonces me fijo si hay contribuyentes de resonancia y cuántos contribuyentes de esa resonancia son factibles, es decir, cuáles son estables, cuáles le proporcionan más a la molécula, más al híbrido, ¿sí? Y ahí me fijo, bueno, en este caso, me queda un carbono con carga negativa, un nitrógeno con carga positiva, me queda, en cambio el nitro, la carga va y viene, pero está bastante estable, no hay polaridad, no me queda una carga en cada extremo. Bueno, entonces este tiene más contribuyentes de resonancia. Bueno, este es más ácido. ¿Por qué? Porque esa resonancia va a estabilizar la base conjugada, lo que indica que hay más probabilidades de que la molécula, ese compuesto orgánico lo encontremos desprotonado que protonado. Y un compuesto orgánico que encontramos desprotonado es un compuesto que es más ácido que uno que tendemos a encontrar protonado. ¿Se entiende? Seguimos con el otro ejercicio. Sí, dale, Luli. Viste que vos cuando haces la resonancia, ponele, hay 10 estructuras posibles. Sí. Y las ordenás, bueno, nos las hacían ordenar de la más contribuyente a la menos contribuyente. Sí, perfecto. Ponele que pones, no sé, 2, 3, signo mayor y seguís poniendo. Sí. Las dos más contribuyentes son a las que vos te referís, digamos. Claro, vos O sea, solamente las dos primeras. O sea, vos tenés que ver, por ejemplo, siempre va a pasar esto. Una molécula va a tener, porque es lo que te dije, uno hace una resonancia y la hace a gusto, por ejemplo. Yo, a ver si les puedo mostrar. El caso por ejemplo. Esto lo voy a cerrar. En este caso, uno lo puede hacer a gusto, ¿sí? Es una cuestión de que por ahí uno se acostumbra o no, o en el caso en donde hay que pasar cargas negativas. En este caso lo hizo Agos.
una de las formas de mover carga negativa a través de una estructura de resonancia es directamente ir pasando los dobles enlaces. O sea, ella podría haber hecho esto y pasar esto acá y quedarse con 3. ¿Bien? La cuestión es que una vez cuando vos hagas la resonancia, sepas ver cuáles son esas estructuras que realmente contribuyen. ¿Qué quiere decir contribuyen? Que son buenas, que tienen las características que tienen que tener para que la molécula se considere estable, como en este caso, ¿sí? En este caso o este caso. Si vos tenés dos estructuras mínimo, que vos digas, bueno, mirá, tienen una carga negativa en el carbono, pero las cargas no están tan separadas. Y bueno, eso contribuye a la estructura. En este caso es lo mismo, o sea, en este caso, siempre que, fíjate que yo tengo acá 6 y ella acá tiene 5, ¿entendés? No es comparación en números, sino en poder visualizar si la resonancia realmente es estable o no. Porque vos, por ejemplo, con la práctica vas a poder demostrar que una resonancia no es estable, como yo te dije recién, o sea, no hice 5 estructuras de resonancia para demostrar que el ciano era menos estable que el nitro. ¿Por qué? Porque yo sé que una carga negativa arriba del carbono y una carga positiva en el nitrógeno me hace una molécula totalmente inestable, porque ninguno de los dos átomos se banca esa carga. Entonces eso ya te dice, bueno, esta molécula es inestable. No va en número, sino en calidad, ¿sí? En la calidad del contribuyente de resonancia. ¿Qué características tiene para ser inestable o para ser estable? Y son siempre las mismas. La separación de cargas es mínima. Dependiendo de la electronegatividad del átomo, se banca mejor una carga positiva o una carga negativa. Los átomos electronegativos se bancan mejor las cargas negativas, mientras que los átomos que son menos electronegativos se bancan mejor las cargas positivas. Siempre es lo mismo. Y por último, el último de las características sería el octeto incompleto, es decir, las cargas positivas. ¿Sí? Las estructuras que tengan cargas positivas y que tengan el octeto incompleto tienden a ser más inestables. Pero primero hay un montón de otros ítems que hay que tener en cuenta, como las cargas, sobre quién Los sustituyentes. Los sustituyentes. ¿Se entendió más o menos, Luli? Que no va en cantidad, sino en calidad de la resonancia. Sí, perfecto. Gracias. De nada, Luli. Seguimos entonces. ¿Alguna pregunta más de esto? ¿Nadie? Entonces sigo. Bien. Seguimos con basicidad en este caso. Y acá tenemos un ejemplo de todo. Tenemos, para comparar basicidad entre la dimetilamina, que es la ciclohexanamina, que es esta, fíjense que no tiene dobles enlaces, y la anilina, que es esta que tiene, como siempre, la más conocida, es un hexeno, o sea, con el benceno con el grupo amina arriba. Bien, arranquemos con pKb, a mayor pKb, menor basicidad. Así que vamos del menos básico al más básico. ¿Quién está hablando? No, que dijiste a mayor pKb menos basicidad al revés. No, es así. Mayor pKb, menor basicidad. Teoría. Sí. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? Es igual que el pKa, pero con pKb.